Para mí, yo llevo mucho tiempo trabajando sobre el cambio climático y entonces pues, ser el autor principal de uno de estos capítulos para mí es un reconocimiento internacional de este esfuerzo que llevamos años trabajando en esta dirección. Es interesante en el sentido de que me va a permitir exponer mis ideas junto con los otros colegas en ese capítulo y es un capítulo que tiene cierto impacto. El IPCC es un organismo que se crea al final de los 80, principios de los 90 y que regularmente hace informes en los que se establece cuál es la ciencia detrás del cambio climático, o sea, qué es lo que sabe la ciencia respecto al cambio climático. Y entonces, en mi caso concreto, pues es el capítulo sobre cooperación internacional, y entonces, qué es lo que se sabe sobre la cooperación internacional, qué es lo que se sabe, cuáles son las dificultades de la cooperación internacional, qué se puede hacer para favorecer la cooperación internacional, etc. Entonces, inicialmente hubo muchas dudas de, primero, si estaba ocurriendo el cambio climático, luego, si el cambio climático era provocado por el hombre, y luego, qué podemos hacer por el cambio climático. Las dos primeras partes eran las que durante muchos años es lo que se ha centrado el debate, es decir, básicamente ver si hay cambio climático por un lado y si ese cambio climático está provocado por el hombre. Entonces lo que se hizo fue formar un grupo de expertos para que pudieran dar respuesta a esa pregunta. Ese grupo de expertos es el panel intergubernamental de cambio climático, en el que se reúnen a los mayores expertos de sobre cambio climático del mundo. Como digo, ha ido haciendo una serie de informes. Ahora vamos a escribir el sexto informe. En el que voy a participar es el sexto informe, es la sexta vez que se hace este informe. Esto realmente es un proceso bastante largo, en el que los autores hacen una primera versión, que luego se distribuye libremente, y en las que básicamente cualquier experto se puede apuntar como revisor externo, y entonces lo que ocurre en estos capítulos se reciben miles de comentarios. Es un proceso muy lento de pulir un capítulo que sea el consenso de los científicos en total. O sea, no sé, tú eres el que está responsable de intentar buscar ese consenso, pero el objetivo del IPCC no es que los autores dan su opinión, sino que los autores buscan el consenso entre todos la comunidad científica, entre comillas. Con lo cual es muy ambicioso y en la práctica lo que ocurre es que es un proceso que está arreglado, en el que hay varias rondas en las que vas recibiendo comentarios y vas intentando llegar a un consenso sobre un tema. Entonces el clima siempre ha cambiado, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que es un cambio mucho más rápido de los que ha habido históricamente o incluso geológicamente. Es un cambio mucho más rápido de los que ha habido anteriormente, excepto un par de casos muy antiguos en los que hubo casos igual de catastróficos, pero siempre que ha habido cambios del clima tan rápidos, que ya digo, es una anomalía total, esto implica un gran estrés para los animales en general y la biodiversidad en general para adaptarse. La biodiversidad, las especies en general están capacitadas para adaptarse a cambios del clima que sean más graduales. No, es decir, los cambios del clima en general son sobre milenios o decenas de miles de años, entonces la adaptación es violenta, es posible. Pero si hay un cambio del clima que es en 100 años, es un cambio del clima demasiado rápido para las especies para adaptarse. Las especies se adaptan, como sabemos desde Darwin, se adaptan solo a través de varias generaciones, necesitan generaciones para adaptarse a un nuevo clima. En el 92, cuando se acuerda el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que se dice es que se va a intentar que el cambio del clima sea a una velocidad suficientemente lenta para que se puedan adaptar las especies. O sea, no es posible parar el cambio climático ya. No es posible que no haya cambio climático porque siempre lo ha habido, el clima siempre ha ido evolucionando. Lo que sí podemos y debemos intentar evitar es que el cambio climático sea demasiado rápido para que, es decir, hay que intentar que sea un cambio climático mucho más gradual para que sea sobre 1000 años, no sobre 100. Bueno, cambios mucho menores han acabado con civilizaciones relevantes en el pasado y ahora estamos haciendo un cambio de mayores dimensiones en cuanto a temperatura, variación de temperatura y mucho más rápido. Con lo cual, pues podría llegar a ser un problema muy serio. Porque ¿por qué el cambio climático es un problema tan grave? Porque en general para los humanos las cosas que están a 50, 60, 70, 80 años vista están muy lejos. O sea, eso es un problema que ahora mismo ya está generando problemas importantes a la población en muchos sitios, pero se espera que va a ser mucho más grave en el futuro, y sobre todo se espera que es más grave para la biodiversidad, no para los humanos. Lo cual estos son conceptos que están lejos, gente que está en otros sitios, que está en otros países, porque la mayoría de los responsables de las emisiones estamos en el norte, digamos en el norte geopolítico, y la mayoría de los que están sufriendo ahora mismo ya problemas están en países desarrollados, lo que es el sur geopolítico, y es decir, es un problema que ves lejos en el tiempo, que ves lejos en el espacio, y que afecta más a las especies que a ti mismo, con lo cual es un problema que difícilmente vas a poner como prioridad en tu vida general.
Pero la tendencia general para todo el país es un aumento significativo de la temperatura que puede hacer que nuestro clima acabe siendo, pues, no sé, el clima de Marruecos. O sea, lo mismo que el clima de Estocolmo puede acabar siendo el de España, pues el nuestro puede ser el de Marruecos o no tan extremo como el del Sahara, por lo menos no en lo que es la vida humana, claro que uno va a ver, pero sí como clima de Marruecos, por ejemplo, como clima del sur de Marruecos. De todas maneras, insisto, el problema es que es un problema de muy largo plazo. O sea, dentro de 20 años probablemente lo que estoy diciendo sea correcto, pero dentro de 80 la cosa será bastante más extrema. Pero claro, incluso para los humanos, si suponte que es que dentro de 300 acabamos como el Sáhara totalmente... tampoco es que 300 años tampoco es tantísimo tiempo para la humanidad, o sea, tampoco es tantísimo 300 años, no digamos para las especies. O sea, que a lo mejor 20 años vale, lo puede ser aceptable, 80 todavía, pero claro, el problema es esto, que a lo mejor si seguimos en esa tendencia, 300, también el gran problema del cambio climático es que una vez que lo inicias, hay una inercia tremenda en el sistema y es muy difícil frenarlo. Con lo cual, si se permite que se acelere mucho el cambio climático, llega un momento en que no se sabe en qué dirección va a ir. Y ningún modelo es capaz ahora mismo de predecirte qué va a ocurrir dentro de 200, 300 años. Por eso, pues un principio de precaución es no modificarlo demasiado, o al menos no demasiado rápidamente. Tus intenciones de compra y intuiciones de voto es donde más puedes influir. Básicamente, considerarlo uno de los temas importantes a la hora de votar, considerarlo uno de los temas importantes dentro de algunas compras claras donde puedes influir en eso. Básicamente, no solo por el pequeño impacto que tú vayas a tener, que puede ser que sea muy pequeño la reducción de emisiones que tú puedes realmente hacer, pero sí porque puedes una vez más iniciar un proceso en el que las empresas vean que la gente quiere coches más limpios, que la gente quiere casas más eficientes, y entonces en general el mercado en eso es bastante eficiente. Si observa que la gente quiere una cosa, se lo ofrece. Un poco de solidaridad, pero sobre todo no desanimarse por decir mi impacto es demasiado pequeño, sino intentar decir, bueno, mi impacto es pequeño, pero puede iniciar una bola de nieve, digamos, que finalmente el impacto sea suficientemente grande.